Hoy vas a explicar las fortalezas, las dificultades y los sentimientos que surgen al desarrollar las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia, a partir del análisis de las historias de Carlos y Laura. ¿Estás listo y lista para conocer la historia de Carlos y Laura? También conozcas sus fortalezas, sus dificultades y los sentimientos. Tú también, niño y niña, tienes fortalezas, tienes dificultades y además tienes sentimientos como los niños llamados Carlos y Laura. ¿Qué es lo que tienes que lograr el día de hoy? ¿Cuál es el logro para esta actividad? Hoy tú vas a describir tu situación personal. Así como Carlos y Laura, los vas a conocer ahora cuál es su situación personal, tú vas a tener que describir tu situación personal respecto al desarrollo de tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Vas a mencionar tus fortalezas y dificultades. También vas a describir tus sentimientos respecto al desarrollo de las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Vas a identificar y vas a indicar las causas de dichos sentimientos. ¿Por qué estás cansado, desganado, sin ganas de seguir haciendo las actividades escolares? También vas a expresar tu postura respecto al dilema de continuar o no el desarrollo de las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Así es, tú tienes una postura, o sea, una opinión, una idea de que si es correcta o no es correcta seguir haciendo las actividades y si es correcta, ¿por qué la debemos seguir haciendo? Así que esto es lo que tienes que lograr el día de hoy. Recuérdalo durante toda esta clase. Ahora sí, es momento de que conozcamos la historia de Carlos. Atento a esta historia. Observa las imágenes. ¿Qué está pasando con Carlos? ¿Qué está haciendo? ¿Y a qué se dedica? ¿Estás listo y lista para conocer la historia? Entonces lee conmigo. Carlos vive con su mamá, su tía y su hermana de 6 años. Últimamente se siente cansado, pues su mamá y su tía volvieron a trabajar fuera de casa y tiene más tareas que hacer en el hogar. Además, tiene que cuidar a su hermanita menor, ayudarla con sus tareas y asegurarse de que coma toda su comida. Carlos siente que no tiene tiempo para ver los programas de Aprendo en casa, ni para cumplir con las tareas que le asigna su profesora. Pero Carlos ha decidido organizar mejor su tiempo para ayudar en casa y también para realizar sus actividades escolares lo mejor posible. Porque Carlos quiere ser arquitecto y sabe que solo lo logrará estudiando. Te pregunto, niño y niña, ¿cuáles son las fortalezas de Carlos? ¿Cuáles son las dificultades de Carlos? ¿Cómo crees que se siente Carlos? ¿Por qué crees que Carlos se siente así? ¿Qué decisión ha tomado Carlos? ¿Qué opinas de la decisión de Carlos? Estas preguntas, niño y niña, las vamos a analizar una por una más adelante para que tú comprendas qué es lo que tienes que hacer en esta clase. Ahora es momento de leer la historia de Laura. Observa a Laura. Tiene ganas y entusiasmo. Mira lo que está haciendo con el diccionario. Vamos a conocer a Laura. Laura siempre se esfuerza por hacer bien sus tareas y actividades escolares. Sin embargo, ella está preocupada porque no logra comprender algunos textos que le envía su profesora. Su profesora le ha dicho que debe leer usando el diccionario, pero cuando lo usa es igual. No entiende algunas palabras. Laura ha decidido no seguir leyendo, porque quiere evitarse esos momentos que le fastidian tanto. Te pregunto, niño y niña, ¿cuáles son las fortalezas de Laura? ¿Cuáles son las dificultades de Laura? ¿Cómo crees que Laura se siente? ¿Por qué crees que Laura se siente así?
¿Qué decisión ha tomado Laura? ¿Qué opinas de la decisión de Laura? De igual manera, estas preguntas las vamos a analizar en este momento. Ahí tienes un cuadro donde vamos a identificar las fortalezas, las dificultades de Carlos y de Laura. También vamos a identificar cuáles fueron sus sentimientos ante las actividades que tienen que realizar en estos tiempos de pandemia. ¿Estás listo? Si es así, entonces lee conmigo. La fortaleza de Carlos es su responsabilidad, pues cuida a su hermanita para ayudar a su mamá. En tu caso, niño y niña, ¿cuál es tu fortaleza? ¿Qué haces en casa y en qué ayudas en casa? En el caso de Laura, su fortaleza es que siempre se esfuerza por hacer bien sus tareas y actividades escolares. Vamos a ver ahora las dificultades. La dificultad de Carlos es que el tiempo no le alcanza para desarrollar bien sus tareas y actividades escolares. En el caso de Laura, la dificultad de Laura es que no comprende algunos textos que lee, porque son muy extensos y contiene palabras que no conoce. ¿Te estás dando cuenta las dificultades de ambos niños? Carlos se siente mal. Mira, acá estamos encontrando los sentimientos de Carlos. Se siente mal y estresado por la falta de tiempo para realizar sus tareas y actividades escolares. En el caso de Laura, Laura se siente mal también y molesta por no lograr comprender los textos que lee. ¿Te diste cuenta, niño y niña, las fortalezas, dificultades y los sentimientos de cada uno de los niños? Así como ellos, tú también tienes fortalezas. ¿Cuáles son tus fortalezas? Tú también tienes dificultades en este tiempo y también a veces te sientes mal, tienes sentimientos. ¿Cómo te sientes cuando no puedes realizar las actividades? Luego de analizar las fortalezas, dificultades y los sentimientos de Carlos y Laura, ahora es tu turno de escribir tu situación personal. Así como Carlos y Laura describieron su situación personal, tú también lo vas a tener que hacer. Lee conmigo las siguientes indicaciones. Como habrás podido descubrir a partir de la lectura, Carlos y Laura se encuentran en una situación difícil, pues deben desarrollar las tareas y actividades escolares, pero sienten que no pueden hacerlo. En el caso de Carlos, las labores que debe realizar para cuidar a su hermanita le impiden concentrarse en sus propias tareas y actividades escolares. Por su parte, Laura no logra comprender algunos textos que su profesora le envía y ha decidido no seguir leyendo. Así como Carlos y Laura están pasando por una situación difícil en este tiempo de pandemia, ¿has pasado por alguna situación similar a la de Carlos y Laura al desarrollar tus tareas y actividades escolares? Describe brevemente tu situación personal en tu cuaderno o en una hoja de reuso y luego responde las siguientes preguntas. Sí, niño y niña, te animo a que tú puedas describir brevemente tu situación personal que estás pasando en este tiempo de pandemia. Ahí vas a describir tus fortalezas, tus debilidades y tus sentimientos. Te animo a que lo hagas. Luego de haber descrito brevemente tu situación personal, contesta las siguientes preguntas. ¿Cuáles son tus fortalezas al desarrollar tus tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia? Identificaste las fortalezas de Carlos, identificaste las fortalezas de Laura. Así como ellos, tú también vas a identificar tus fortalezas al describir brevemente tu situación personal. ¿Cuáles son tus dificultades? ¿Por qué te sientes de esa manera? ¿Por qué estás desganado o de repente estás motivado? ¿Por qué? ¿Cómo te sientes al respecto? Mira qué interesante estas preguntas y tú lo puedes describir y contestar de acuerdo a lo que escribas en tu situación personal. Una vez que has hecho eso, ahora vamos a analizar las decisiones que tomaron Carlos y Laura frente al problema que tenían. A ver, a través de este cuadro donde dice Carlos y Laura, vamos a ver cuáles fueron sus decisiones. En el caso de Carlos, él ha decidido organizar mejor su tiempo para continuar ayudando en el hogar y desarrollar sus tareas y actividades escolares lo mejor posible, pues él siempre fue un buen estudiante y no quiere dejar de serlo. Muy bien, qué interesante, ¿verdad? Espero que tú también empieces a encontrar una decisión así como Carlos. No se dejó Carlos vencer
por la falta de tiempo, sino que empezó a organizar su tiempo. Vamos a ver en el caso de Laura, ¿cuál fue la decisión que tomó ella frente al problema que tenía? Laura ha decidido no seguir leyendo. Uy, qué pena. Piensa que es mejor así porque evitará sentirse fastidiada. Mira, esa es la decisión que tomó Laura, o sea, no seguir más. Así que se rindió fácilmente. Como vemos, Carlos decidió esforzarse y continuar realizando sus tareas y actividades escolares, mientras que Laura decidió dejar de realizarlas. Este es un dilema en el que probablemente se encuentren muchas niñas y muchos niños del país, y cualquier decisión que tomen tendrá consecuencias positivas o negativas que deberán asumir con responsabilidad. Así es, niño y niña. En tu caso, ¿cuál es la decisión que tomaste? ¿Una decisión así como la de Laura, rendirte fácilmente y no continuar con tus estudios debido al problema que estamos afrontando? ¿O estás siguiendo el ejemplo de Carlos? Son decisiones distintas, así que yo te animo a que encuentres una solución al problema que estás afrontando. Ahora vas a argumentar las decisiones que tomaron Carlos y Laura. Recuerda que tienes que cumplir con la actividad del día de hoy. A ver, ¿qué debes hacer? Vamos a ver ahí unos ejemplos. Carlos hace bien en esforzarse y seguir realizando sus tareas y actividades escolares porque de esa manera aprenderá más. Mira, se está argumentando las decisiones que tomaron Carlos y Laura. En el caso de Carlos, seguimos argumentando, Carlos sueña con ser arquitecto. Por eso debe seguir estudiando para lograrlo, así es. ¿Qué más? La perseverancia de Carlos será como ejemplo para su hermana menor. Claro, así es. Si Carlos, él continúa esforzándose y organizando bien su tiempo, su hermana va a seguir su ejemplo. Carlos está cansado. Eso es normal. Todos nos cansamos y nos sentimos desanimados algunas veces. Mira, se está argumentando las decisiones que tomaron Carlos. Vamos a ver ahora en el caso de Laura cómo podemos argumentar la decisión que ella ha tomado. Si Laura deja de realizar las actividades de lectura, podrá tener más tiempo para jugar. Así es. Pero, ¿debe hacer eso Laura? Laura deja de leer porque no comprende lo que lee. Si no persevera y busca ayuda, tendrá problemas en sus estudios. Si Laura tiene dificultades para comprender lo que lee, pues es porque no usa estrategias de lectura como el subrayado, el volver a leer el texto y hacer anotaciones o resúmenes. Probablemente sea una de las razones, ¿verdad? Se está argumentando cuál sería una de las razones por la cual Laura no comprende lo que lee. Mira, de esa manera se está argumentando las decisiones que tomaron Carlos y Laura. Luego de haber analizado las decisiones de Carlos y Laura, responde esta pregunta en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Cuál es tu postura respecto al desarrollo de actividades y tareas escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia? ¿Por qué? Así es, niño y niña. ¿Estás de acuerdo con el desarrollo de las actividades que nos están dejando en este tiempo de pandemia? Si estás de acuerdo, explica por qué. Y si no estás de acuerdo que se debe desarrollar las actividades en este tiempo de pandemia, también vas a tener que explicar por qué. De esa manera estás demostrando tu postura. Luego de haber realizado esta actividad, ahora es momento de explicar tu situación personal. Esto también recuerda que tienes que lograrlo. Escribe en una hoja o en tu cuaderno una breve explicación sobre cuáles son tus fortalezas, dificultades y sentimientos respecto al desarrollo de actividades y tareas escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Tras haber escrito la explicación, revísala mediante la siguiente lista de cotejo. Así es, una vez que tú has escrito brevemente tus fortalezas, tus dificultades y sentimientos, a través de estos criterios revísala si lo has logrado. Primero, describí mi situación personal respecto al desarrollo de tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. ¿Mencionaste tus fortalezas y dificultades? ¿Describiste tu situación personal? ¿Recuerdas esta que debías haberlo hecho? Si lo hiciste, excelente. Describí mis sentimientos respecto al desarrollo de tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia.
Identifiqué e indiqué las causas de dichos sentimientos. Si lo has logrado, excelente. Expresé mi postura respecto al dilema de continuar o no desarrollando las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. ¿Explicaste ese dilema? Mira, si lo has logrado, excelente. Te felicito, pero si no has logrado con estos criterios, no has descrito tu situación personal y en ella no has identificado tus fortalezas y dificultades, si no has descrito tus sentimientos, entonces tienes que volver a corregirla. Ahí te voy a dar un ejemplo, niño y niña. Si tienes dificultad de cómo hacer la actividad, observa el siguiente ejemplo. Ejemplo de una situación personal, caso de Juan. Yo vivo con mi mamá y mis dos hermanos. Cuando mi mamá sale a trabajar, me quedo en casa al cuidado de mis dos hermanos menores. Tengo que estar pendiente de las tareas y de las necesidades de mis hermanos. En la tarde, reposo un rato para recuperar fuerzas y cumplir con las actividades de aprendo en casa. Pero no entiendo las tareas que me envía el profesor. Me siento desanimado y no cumplo con las tareas que son complicadas y decido no hacer las actividades. Pero después recuerdo que mamá se sacrifica tanto por nosotros. Así que decido molestar una vez más a mi amigo. Lo llamo por teléfono y le pido ayuda para cumplir con mi responsabilidad escolar. ¿Te diste cuenta de cómo Juan describe su situación personal? Aquí se menciona su fortaleza, sus dificultades y sus sentimientos. ¿Quieres analizarlo cada una de ellas? A ver, lee conmigo. Juan dice: mis fortalezas son la responsabilidad y el ejemplo de mamá que me dan valor para cumplir con mis actividades. En tu caso, niño y niña, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Identificaste en tu situación personal tus fortalezas? ¿Qué más dice Juan? Mi dificultad es que no entiendo las actividades de aprendo en casa que me envía el profesor. En tu caso, niño y niña, ¿cuáles son tus dificultades? Espero que lo hayas escrito o registrado en tu descripción de situación personal. Me siento desmotivado, dice Juan, sin ganas de cumplir con las actividades escolares. Estos son sus sentimientos. ¿Y cuál será la postura de Juan respecto a esto, respecto a las tareas y a las actividades? A ver, ¿qué dice Juan? Mi postura con respecto al desarrollo de las tareas escolares en este tiempo de pandemia son importantes, porque el cumplirlas y el desarrollarlas a conciencia se puede lograr aprendizajes que nos puedan servir para la vida. Mira, entonces quiere decir que Juan está de acuerdo que se envíen actividades para que él pueda desarrollar en este tiempo de pandemia. En tu caso, ¿cuál es tu postura? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? Luego de haber analizado este ejemplo, niño y niña, es hora de despedirnos. Nos vemos la próxima clase. Gracias por estar atento. Te animo a que sigas viendo los videos para seguir subiendo más. Así que, si todavía no te has suscrito, te animo a que te suscribas y elige la campanita. Nos vemos la próxima clase. Chao, cuídate. Un abrazo de tu amigo y maestro Luis, que te quiere mucho.